Hola, hola. Para el reto número 15, nosotros vamos entonces a realizar este juego llamado Esquiva de Enemigos. Un juego bastante importante, ya que empiezo ya a realizar lo que es la a utilizar el bloque de la función, a aprender el concepto de función y también a entender un poco, listo, lo que es el menú de bloques de juego que está aquí, este menú de juego. Entonces vamos a entender un poco con este juego. Voy a leer entonces el enunciado, dice así, dice, el reto 15 consiste en un juego con botones. Tú manejas un LED en la parte inferior con los botones A y B moviéndolo de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces con el botón A lo muevo a la izquierda mi objeto y con el botón B de la micro:bit lo muevo a la derecha. Bueno, por la parte de arriba caen enemigos de forma de LEDs encendidos que tienes que esquivar. ¿Listo? Entonces el nivel de programación es medio. ¿Qué vamos a aprender? Pues a seguir trabajando en el entorno de programación de micro:bit, de MakeCode, perdón, el envío de contenidos a Micro:bit. Vamos a seguir viendo lo que son bucles, el while, ¿no? Del que trabajamos, o el for también, el repetir, condicionales, creación y uso de variables. Vamos a seguir haciendo nuestras variables. Fijémonos acá que tenemos tres variables. Vamos a manejar este programa con tres variables, que es cuadrado, enemigo y tiempo. Listo, vamos a usar esas tres variables. Trabajo inicial con eventos, entrada con los pulsadores y lo más importante es estas dos secciones que vamos a aprender, lo que es el bloque de función, que lo vamos a determinar por el color azul. Fíjense que acá creamos aparte una función llamada nuevo enemigo, que lo llamamos tanto en el bloque al iniciar como en el bloque para siempre. Listo, entonces acá nuestra función, bueno, llaman nuevo enemigo, listo, y aquí tenemos nuestra llamada a ese nuevo enemigo con este bloque. Esto ya lo vamos a ver con más detalle, pero es, digamos que importante el hecho de conocer funciones para empezar a realizar programas más estructurados, ¿listo? Y también la herramienta de juego, todos estos bloquecitos que están en color verde, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar. Bueno, con ello pues tenemos nuestros bloques al iniciar tenemos nuestro bloque y el para siempre, ¿vale? Entonces al iniciar, nosotros aquí en el PDF, bueno, fíjense que tenemos borrar pantalla y lo que hacemos también es determinar lo que es eh, estas variables, las vamos a inicializar, lo que es el cuadrado y el tiempo. Entonces aquí vamos a crear nuestras variables inicialmente. Cuadrado va a ser vamos a definir un objeto. Bueno, a partir de esta variable cuadrada, ese objeto vamos a hacer nosotros, ¿listo? Vamos a crear otro objeto enemigo llamado, utilizando la variable enemigo, bueno, y ese enemigo es pues con el que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Ya lo vamos a ver. Y tiempo es la variable que me sirve para controlar la velocidad del juego. Muy bien, entonces vamos a definir acá, vamos a fijar, bueno, recordemos que primero debemos borrar pantalla, ¿no? Y ahí sí podemos fijar nuestras variables, primero la del cuadrado, bueno, y el cuadrado lo vamos a definir, que sería nuestro objeto, bueno, lo vamos a definir mediante la opción de juego. Entonces acá fíjense que nosotros podemos darle en crear sprite en X, 2 y Y2. Estas serían nuestras coordenadas. Entonces si nos paramos acá nos dice crea un nuevo objeto LED apuntando hacia la derecha. En este caso, bueno,
cogemos nuestro objeto y lo colocamos acá. Por defecto sale en la coordenada 2, 2, que sería esta nuestra coordenada 2, 2. Recordemos que si es 0, lo definimos en la coordenada 0, 0, pues va a aparecer en nuestra primera condición de matriz. Y si ponemos 4, 4, que sería la última, listo, entonces se prendería acá. Según el taller que tenemos, bueno, debe ser en la coordenada 2, 2 y 4. 2 en X y 4 en Y. Entonces vamos a dejarla acá abajo. Listo, muy bien. Entonces X igual a 2 y Y igual a 4. Acá entonces recordemos que tenemos 5 filas y 5 columnas. Por lo tanto tenemos 25 LEDs. Listo, solo que en programación nosotros iniciamos siempre para arreglos, vectores y matrices inicia en 0. Bueno, inicia siempre en 0 cuando nosotros realizamos este tipo de estructura. Bueno, ahora vamos a inicializar nuestra variable tiempo. Listo, en este caso con 500 milisegundos. Entonces vamos a inicializar a fijar nuestra variable de tiempo con 500 milisegundos. Bueno, aquí la ponemos de una vez. No necesitamos el pause 500 milisegundos, ok. Y ahora vamos a usar la función llamada enemigo, que como la vemos, la tenemos aquí, vamos a llamarla, pero para llamarla debemos primero crear esta función. Debemos crear nuestra función llamada enemigo. Listo. Entonces, en este caso, listo. Voy a ir aquí donde dice funciones y voy a crear una función, la voy a llamar tal cual. Listo, dice ahí nuevo enemigo. Nuevo enemigo. Entonces, veo la función nuevo enemigo, donde nuestra función nuevo enemigo lo que hace es inicializar. Listo, vamos a inicializar un enemigo. En este caso, vamos a seleccionar el enemigo aquí. Listo. Y ese lo vamos a inicializar en la posición X. Bueno, en nuestra posición X acá. Aquí en nuestra posición X vamos a inicializarla en alguno de estos LEDs de la primera fila. Bueno, vamos a iniciarla sea en 0,0 o en 1,0 o en 2,0, en 3,0 o en 4,0. Listo. Entonces fíjense que lo único que variamos es el eje, es el valor de X, la coordenada X, pero fíjense que la coordenada Y es constante, que sería 0. Fíjense, 0,0, 1,0, 2,0. Es decir, que vamos a crearlo siempre en la coordenada Y, ¿listo? Que va a ser 0, pero en X debe variar de 0 a 4. Por lo tanto, vamos a escoger un random. Bueno, acá en matemáticas vamos a escoger un escoger al azar que vaya desde 0 hasta 4. Y ya con eso me va a crear un objeto al azar en toda esta primera fila. ¿Listo? Automáticamente me va a crear un objeto al azar en esta primera fila. Luego de que esté en esa primera fila, la idea es que nuestro objeto empiece a caer. ¿Listo? Nuestro objeto empiece a caer en Y. Por eso, ya después de tenerlo definido, vamos a realizar, aquí vamos a crear un bucle, bueno, de repetir, vamos a utilizarlo y lo vamos a hacer 4 veces. ¿Por qué 4 veces? Porque para bajar hasta la última fila tengo que recorrer 4 veces. Entonces acá es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Listo? Entonces la idea es que nosotros como cuadrado esquivemos a nuestro enemigo. Listo, lo tenemos 4 veces. Entonces aquí lo que debemos hacer ahora es que nuestro enemigo cambie su posición, es decir, en Y cambie, vaya bajando. Por lo tanto, cada repetición debe ir aumentando en 1. Bueno,
Entonces vamos aquí donde en nuestro juego, listo, y acá vamos a buscar nuestra opción de cambiar, listo. Entonces fíjense acá, bueno, fíjense que acá dice que nos da makeCode una variable por defecto, sprite, pero nosotros la vamos a cambiar, no vamos a usar sprite, esta variable, dice nunca se asigna porque nunca la hemos inicializado, pero la que vamos a utilizar es enemigo. Listo, y ya se nos debe quitar el error. Fíjense. Entonces, debemos, y la idea es que cambie en el eje Y, no por uno. Entonces, cada vez que vaya pasando o vaya decayendo nuestro enemigo, vaya cayendo en el eje Y. Y para tener en cuenta, vamos a que esos pasos o esos tiempos se den a partir de 500 milisegundos, que es el tiempo. Recordemos que nosotros controlamos la velocidad del juego. Bueno, podemos ya disminuirlo un poco para aumentar el nivel del juego, ¿no? Entonces, mire cómo ya podemos ir pensando en mejorar nuestro programa, nuestro juego. A partir de este jueguito ya a todos nosotros se nos puede ocurrir muchas más funcionalidades para realizar el juego. Bueno, fíjense que ya hemos realizado la primera, nuestra primera función, que sería nuevo enemigo. Ahora la vamos a llamar acá, tal como está acá en el PDF, listo. Llamamos a nuestro enemigo y lo vamos a funciones y le decimos llamada nueva enemigo. Es decir, acá llamamos a nuestro enemigo al iniciar. Por tanto, al iniciar, fíjense que ya lo tenemos. Acá ya lo tenemos y actualizamos nuestro programa. Fíjense cómo va cayendo, ¿no? Cómo se ubica en una posición y empieza a caer. Muy, muy, muy bien. Listo, entonces vamos a seguir. Ahora la idea es evadir al enemigo, poder evadir al enemigo. Para ello, nosotros podemos usar los botones A y B, listo, A y B para esquivar a nuestro enemigo, al enemigo que haya cayendo. Entonces vamos a usar en entradas, bueno, al presionar A y al presionar B, tal como está en la guía, fíjense, al presionar A y al presionar B. Entonces aquí vamos a hacer que cambie la posición de cuadrado en -1, pero en X. Fíjense que en la coordenada X, que si hice -1 se corre a la izquierda, pero si hice +1, que se corra a la derecha. Bueno, entonces ya estamos colocándole, empezando a colocar un poquito de inteligencia ya a nuestro reto. Bueno, entonces vamos a abrir los dos. Bueno, vamos a crear primero uno que sería el del botón A. Entonces acá vamos a hacer que nuestro cuadrado, listo, cambie en la coordenada X en -1. Esto lo que quiere decir entonces es que se va corriendo. Si yo primo el botón A, se va a correr, mira, nuestro botón cuadrado a la izquierda, pero todavía no le he puesto inteligencia en botón B. Entonces vamos a ponerle ya una función y que al oprimir el botón B ya se corra uno a la derecha, ¿listo? Entonces lo ponemos uno positivo. Entonces fíjense como ya podemos correr nuestro LED cuadrado de izquierda a derecha, ¿listo? Excelente, nos quedó excelente. Y fíjense cómo va cayendo nuestro enemigo y cómo nosotros podemos ir de izquierda a derecha. Listo. Ahora vamos a hacer la parte, bueno, de las partes, todo es importante, pero de las partes más importantes, que es meterle la lógica o la parte inteligente, y es que cada vez que nosotros evadamos, nos dé un punto, bueno, nos dé un punto, pero en caso de que llegue a tocar, bueno, al enemigo, el cuadrado, se acaba el juego. Game over. ¿Listo? Entonces, para ello, vamos a usar nuestra siguiente cadena de bloques, que es el para siempre.
Entonces aquí tenemos lo que es el sí, bueno, y el sí no. ¿Listo? Entonces vamos a lógica y vamos a usar el sí y sí no. Bueno, arrastrando, listo, acá lo está arrastrando. Aquí como podemos observar, fíjense que tenemos condición tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Por lo tanto, vamos a agregar un más, pero eliminamos el último, ya que no tiene condición. Listo, muy bien. Entonces dice, ¿qué trata esto? Dice, si el enemigo, bueno, toca al cuadrado, o sea, nosotros, si el enemigo toca al cuadrado, en ese caso debe mostrar el icono del ajedrez y finalizar el juego. ¿Listo? Pero si no, si nosotros llegamos a esquivarlo, es decir, que llega a tocar un borde, es decir, si este enemigo llega a tocar alguno de estos bordes y no el cuadrado, entonces agregue un punto, listo, a la ecuación. Si llega a alguno de estos bordes, bueno, alguno de estos bordes, aquí tenemos. Si nuestro enemigo llega a algún borde, pero sin tocar el cuadrado, bueno, nos debe dar un punto a nuestro favor. Bueno, por lo tanto, entonces si toca el borde, agrega un punto a nuestro favor, borra ese enemigo y crea un nuevo enemigo. ¿Listo? Debe crear un nuevo enemigo de tal forma que nosotros lo logremos esquivar otra vez. ¿Listo? Y en eso sería nuestra primera fase del juego. Entonces, vamos a programarla. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí vamos donde dice mostrar icono. Entonces, bueno, toca poner la parte inteligente antes. Si está tocando, entonces vamos a la parte del juego. Entonces, sí, sí, aquí, bueno, un poco. Voy a disminuir aquí el tamaño. ¿No? Sí, nos muestra porque nos da la variable sprite inicialmente, pero recordemos que es enemigo. Si enemigo está tocando cuadrado, listo. Si enemigo está tocando cuadrado, entonces ahora sí que muestre el ajedrez. Muestre el ajedrez. ¿Dónde está el ajedrez? Está por acá. Tablero ajedrez. Y finaliza el juego. Nosotros podemos acá en juego tener esta opción que es fin del juego. Y por defecto, ella trabaja por debajo. De una vez me va a mostrar lo que es el game over y el score. Bueno, el score, perdón. Y acá en sí, no, sí. Entonces, debemos decir si no toca. Es decir, si toca el borde. Bueno, si toca el borde, bueno, entonces voy acá y voy donde dice si toca el borde, donde está tocando, acá dice, si toca el borde, bueno, si enemigo llega a tocar el borde, entonces agregue un punto a la puntuación actual, bueno, aumentar nuestro puntaje actual, bueno, borre el enemigo, entonces eliminar, bueno, vamos a eliminar nuestro enemigo y cree un nuevo enemigo. En este caso vamos a llamar a un nuevo enemigo mediante nuestra función. Y listo. Parece que ya está completo. Entonces fíjense que acá ya está nuestro juego y lo acaba de chocar. Fíjense. Esta es lo que hace el fin de juego. Envía el game over. Creo que solo lo escribo una vez. Mientras entonces muestra el score. El score aquí 1, muy bien.
y podemos reiniciarlo aquí con el botón A más B, o sea, oprimiendo los botones al tiempo A más B. Listo, y vamos a empezar a jugar. Entonces la idea es esquivar. Listo, fíjense cómo nosotros vamos esquivando el juego. eh, y nosotros podemos aumentar la dificultad, pues aumentando, disminuyendo el tiempo para aumentar la velocidad, ¿no? Aumentando la velocidad. Entonces, fíjense. Y pierdo o termina el juego cuando el cuadrado del objeto cuadrado toque, listo, toque al enemigo. Muy bien, muy bien. Era un juego bastante sencillo, pero donde aprendemos bastantes conceptos de programación. Nos usamos mucho en la plataforma MakeCode y mire cómo ya empiezan nuestros proyectos a coger forma. Bueno, creo que ya es hora de chocarnos con... Ah, y bueno, y miren que el enemigo inicia desde una posición bastante diferente, ¿no? Y aquí chocamos y termina el juego, muestra el ajedrez y luego el game over. Listo, mostramos el game over y nos muestra nuestro puntaje. Nuestro puntaje en este caso sería 30 de puntaje. Listo, muy bien. Quiero aquí aumentar un poco la velocidad disminuyendo tiempo a 100, probémoslo. Listo, vamos a poner el tiempo en 100 milisegundos, o sea, cada 0.1 segundos. Fíjense cómo aumenta de rápido, o sea, no me da ni tiempo, ¿no? No me da ni tiempo de... Es bastante, toca ser bastante rápido y bueno, aquí con el mouse y eso es bastante difícil, pero de pronto con la micro:bit sí la podemos hacer más fácilmente, ¿listo? Digamos, no sé, 250 milisegundos, vamos a aumentar un poco, a ver si nos deja pensar. Claro, bueno, aquí ya, fíjense que ya está, ya ahora sí puedo pensar más rápido, ya lo puedo esquivar, ¿listo? Es fácil, digamos, si no cae en mi posición de TX, me puedo quedar ahí, pero fíjense cómo yo puedo quedar. La complejidad es bastante mayor. ¿Listo? Bueno, eso era todo. Muchas gracias por ver todo el video y entender este lindo ejercicio que es el reto 15. Saludito para todos. Veamos cuánto se quede puntuación en este. Bueno, 26. Bueno, muy bien. Chao, chao para todos.